Abramos nuestras Biblias y nuestras notas en el capítulo 5 de Mateo. Y si Dios quiere, terminaremos este capítulo esta mañana mientras recorremos el libro de Mateo. Y actualmente estamos viendo el Sermón del Monte escrito para los discípulos del Señor. Y recuerda que necesitamos entender eso y saber que Dios está dando instrucción a sus hijos e hijas adoptivos. Hemos visto a través de este sermón que el Señor dice: no piensen que vine a destruir la ley y los profetas, no he venido a destruirlos, sino para cumplirlas. Y vimos la semana pasada al Señor defendiendo la ley de Dios sobre la inmoralidad sexual. Exactamente, Jesús se remonta a Génesis más adelante en Mateo, y aquí se da a entender que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y el matrimonio sagrado bajo, nuevamente, el marco bíblico de lo que funciona según los estándares e instrucciones de Dios. El Señor no estaba diciendo: oye, es un nuevo día, haz lo que quieras, el amor es amor. No, el Señor reafirmó: no cometerás adulterio, que es un paraguas sobre toda conducta sexual, inmoralidad. Luego el Señor trató el tema del divorcio, porque como veremos esta mañana, nuevamente los fariseos eran maestros en crear lagunas. De nuevo, tomaron una provisión de las Escrituras y la usaron para divorciarse ilegalmente de sus esposas. Por eso dice que cuando te divorcias fuera del adulterio, haces que tu esposa cometa adulterio. Estás haciendo tropezar a tu esposa porque a los ojos de Dios todavía estás casado. Y también por eso en ese texto el Señor dijo: os digo que si deseáis en vuestro corazón, es como cometer adulterio. Porque de nuevo ellos harían provisiones mientras deseaban en el corazón, diciendo: estoy bien ante Dios. El Señor estaba exponiendo sus lagunas, por así decirlo. Dios hablaba y llegaba al corazón del asunto, mostrándonos que el estándar moral de Dios va desde la creación del hombre hasta la venida de Jesucristo, y así sucesivamente. La palabra de Dios es eterna. Esta mañana vamos a ver al Señor seguir dándonos instrucciones y abordando estas lagunas, reglas y normas para ti, no para mí, que los fariseos proponían. Él aborda el tema de los votos rotos, así como los fariseos. De nuevo hablaremos sobre la importancia de un voto ante Dios, pero veremos cómo ellos habían creado un sistema donde juraban por algo menor que Dios, que les daba margen para salir de su voto, mientras mantenían a la gente con votos que debían cumplir. Veremos al Señor abordando esos dichos y luego enfatizando realmente que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Debemos ser hombres y mujeres de palabra, y fuera de eso, y esto es enorme, Él dice que todo lo que está fuera de eso es del maligno. Mira, solía ser que, ni siquiera sé si era así antes, pero tu palabra es tu vínculo. Y nos hemos alejado tanto de eso y nos hemos alejado tanto de eso. Eso no puede ser nosotros. Si queremos ser sal y luz, necesitamos ser un pueblo de palabra. Y veremos a Jesús enseñando sobre eso. Y luego veremos al Señor enseñándonos que pongamos la otra mejilla, ir más allá, amar a nuestros enemigos. Y de nuevo, ¿quién es el estándar aquí? El mismo Jesús, quien fue golpeado en la mejilla por nosotros, quien fue la milla extra cargando una cruz todo el camino hasta el Gólgota por nosotros, quien murió en la cruz por nosotros mientras éramos enemigos de Dios en nuestro pecado, para hacer el camino de salvación para nosotros. Y creo que esto es enorme porque mira, estamos viviendo en un país que tiene de nuevo comenzó con una base bíblica, y apreciamos esas libertades y demás, y tenemos el deber de defender la verdad y demás, pero necesitamos saber que cuando fuimos llamados a Cristo, no fue para ser reivindicados en cada momento, no es para que gane cada argumento, no es para que obtenga justicia en cada situación. Jesucristo entregó su vida por otros, y escucha, la mayoría de las veces estamos llamados a poner la otra mejilla cuando nos están hiriendo, confiar la persona al Señor, así como andar en las bendiciones de Dios. Y vamos a desglosar eso esta mañana. Creo que es una palabra importante para nosotros, especialmente en este mundo horrible, este mundo caído en el que vivimos, donde vas a ser bombardeado con odio. Como cristiano o simplemente como individuo, es un mundo lleno de odio. Debemos responder de la manera en que Dios nos ha llamado a responder, sabiendo que lo hacemos por fe, sabiendo que esa es una de las formas en que realmente dejamos brillar nuestra luz y nuestra sal en la tierra. Y de nuevo, en todo ello, veremos al Señor mostrarnos que nuestro estándar no es el mundo. Nuestro estándar es nuestro Padre en el cielo, que es perfecto. Así que leamos juntos los versículos 33 al 37. Está dividido en tres partes. Veamos nuestra primera parte aquí.
y profundicemos en esto. Jesús, hablando aquí una vez más en el Sermón del Monte a sus discípulos. Versículo 33, de nuevo, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, no juren en absoluto, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, disculpen, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni jures por tu cabeza, porque no puedes hacer una cana blanca o negro y dices, oh sí puedo, pero realmente no puedes. Eso se llama enmascaramiento. Versículo 37, pero que tú sí seas sí y tú no seas no. Y fíjate, todo lo que es más de esto es del maligno. Todo lo que es más que esto es satánico. Todo lo que es más que esto es demoníaco. Creo que el Señor agregó eso para enfatizar realmente esto. Esto no es una sugerencia. Este es un mandato del Señor. Esto es realmente, quiero entender, estos principios aquí, al caminar en ellos hay un empoderamiento del Espíritu Santo y cuando los rechazamos hay una introducción de, ya sabes, un poder demoníaco fuerte y poderoso. Entonces vemos al Señor una vez más defendiendo la ley de Dios. De nuevo, como dijo, no vine a destruirlo sino a cumplirlo. Y se remonta a la instrucción del Antiguo Testamento cuando se trata de juramentos, cuando se trata de votos a Dios. De nuevo, escuchaste que se dijo, de aquellos de antaño serás de antaño. No jurarás en falso, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Y esto se reitera una y otra vez en el Antiguo Testamento. Se reitera en los 10 mandamientos de esta manera. Éxodo 27. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no considerará inocente a quien toma su nombre en vano. Y usar el nombre del Señor en vano no es solo un Dios mío cuando me machaco el dedo con un martillo porque no sé cómo clavar algo. Y mira, usar el nombre de Dios en vano no es solo, ya sabes, que la persona no reconozca que, oh mi Dios, es usar el nombre de Dios en vano. En vano, aunque se diga de manera entusiasta. ¿Lo estás tomando el nombre de Dios en vano si juras por Dios o haces un voto ante Dios de que harás algo y luego no lo haces? Lo estás tomando a la ligera. Levítico 19:12 dice, no jurarás falsamente por mi nombre, ni profanarás el nombre del Señor tu Dios. Yo soy el Señor. Así que vemos esa conexión ahí. Y luego vemos exhortaciones como esta nuevamente a lo largo de las Escrituras. Eclesiastés 5:4. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Él no le agradan los necios. Paga lo que has prometido. Mejor no prometer que prometer y no pagar. Como muchos de ustedes saben, ellos entendían, escuchen, los fariseos entendían que hacer un juramento ante Dios era algo importante, debía cumplirse y Dios no dejaba espacio para trampas. Como si juraras por Dios, pero con los dedos cruzados a tus espaldas, añadiendo algo más para realmente no jurar por Dios y hacer una salida. Vemos a lo largo de las Escrituras la seriedad de esto. En el libro de Jueces, los israelitas estaban siendo oprimidos por los amonitas porque habían olvidado a Dios una vez más y se adentraron en sus pecados. Dios trajo un opresor sobre ellos y los movió a clamar a Dios, los movió al arrepentimiento. Y entonces Dios levantó a otro juez, un tipo de Cristo, un libertador, para liberarlos de esa opresión en su arrepentimiento. Sabemos que nuevamente en el capítulo 11 de Jueces, el juez que Dios levantó fue Jefté. Y Jefté nuevamente, como fue movido por el Señor para llevar a Israel a la batalla contra los amonitas para traer la victoria. Dice en Jueces capítulo 11 versículo 30 que Jefté dijo, si entregas al pueblo de Amón en mis manos, entonces lo que salga de las puertas de mi casa para encontrarme cuando vuelva en paz del pueblo de Amón, ciertamente será del Señor y lo ofreceré como holocausto. Escucha en los próximos 3 versículos. La victoria que Dios le dio a Jefté e Israel está registrada. Fue una guerra rápida. O sea, Dios fue delante de ellos. Nota el versículo 34. Cuando Jefté llegó a su casa en Mizpa, ahí estaba su hija saliendo a recibirlo con panderos y danzas, y ella era su única hija. Aparte de ella no tenía ni hijo ni hija, y sucedió que cuando la vio, rasgó sus vestiduras y dijo, ay, hija mía, me has abatido, eres de los que me afligen, porque he dado mi palabra al Señor y no puedo retractarme. Entonces ella dijo, Padre mío, si has dado tu palabra al Señor, hazme a mí según has dicho, pero haz según lo que ha salido
de tu boca, porque el Señor ha vengado a tus enemigos, el pueblo de Amón. Entonces ella dijo a su padre: que se haga esto por mí, déjame sola por 2 meses para que pueda ir y vagar por la montaña y llorar por mi virginidad, mis amigas y yo. Esto fue tan serio que él volvió a hacer este juramento: pase lo que pase, cuando salga por mi puerta, lo ofreceré a Dios como un holocausto. Luego sale su hija y dice: espera un momento, Dios. No sabía que iba a ser ella, me refería a cualquier cosa menos ella. Y él dice: mira, has abatido mi alma por mi voto a Dios. Y fíjate en su respuesta, no es papi, tienes que salirte de esta. Es: hiciste tu voto a Dios, necesitas mantenerlo. Ahora, una cosa que necesitas saber: esto no era una ofrenda quemada literal. Él no sacrificó literalmente a su hija a Dios. Eso sería contradictorio con la palabra de Dios. Y si tú dices: hice un voto para hacer ese tiroteo desde el coche contigo el viernes por la noche, está bien retroceder y arrepentirse. Mira, Dios no espera que cumplas eso, te está pidiendo que te arrepientas de eso. Este fue él ofreciendo a su hija como una ofrenda quemada, y cuando se traían ofrendas quemadas, toda la ofrenda se consumía en el fuego. Nada se le daba al sacerdote, todo se quemaba en la ofrenda. Volveremos a esto más adelante en el mensaje, donde el Señor dice que debemos ofrecernos a nosotros mismos, nuestros cuerpos, como un sacrificio vivo. Debemos ofrecerlo todo al Señor. Nota que se menciona su virginidad. En Israel sabían que el Mesías iba a venir a través de su genealogía. Esto era su declaración. En lugar de criar hijos y ser parte de eso, soy una sierva plena de Dios, y todo lo que hago, estoy completamente comprometida con Dios. Lamentaré mi virginidad y estoy casada con Dios todos mis días para servirle en cada giro. No serviré a un esposo, serviré a Dios Todopoderoso. Esto era serio. Mira, había consecuencias cuando no se cumplía la palabra de uno. Los miércoles por la noche estamos revisando 1 Samuel. Hemos visto las travesuras del rey Saúl una y otra vez. Sabemos en el capítulo 15, y Saúl había hecho un voto y un juramento ante Dios para seguir la palabra de Dios. Dios le había dicho a Saúl: destruye completamente a los amalecitas. Los amalecitas habían atacado a Israel cuando salían de Egipto, y no los atacaron como: hey, nuestros soldados versus tus soldados. Fueron a los alrededores del campamento, donde estaban los ancianos, donde estaban los discapacitados, donde los niños eran rezagados, cuando 2 millones de personas atravesaron el desierto y los atacaron. Dios no apreció eso. No solo fue un ataque contra ellos e Israel, fue un ataque para intentar cortar al Mesías prometido que Dios dijo que vendría a través de Israel. Así que incluso en ese entonces el Señor dijo: llegará el momento, y cuando ese momento llegue, entren a esa tierra prometida, y necesitan aniquilar completamente a los amalecitas. Necesitas borrarlos completamente de la faz de la tierra. Estaban bajo juicio porque su pecado nuevamente había llegado al cielo. Solo puedes pecar un tiempo hasta que Dios trae un juicio sobre ti, y eso aplica para cada nación también. Oremos por nuestra nación. Amén. Ese momento había llegado. Saúl dijo: lo haré. Saúl salió y Saúl no lo hizo. Perdonó al rey. Sabemos por otros textos que perdonó a otros amalecitas. Perdonó lo mejor de las ovejas, lo mejor de las vacas. Y el profeta Samuel viene y Saúl los ve venir y dice: he hecho la palabra del Señor. Y él dice entonces: ¿por qué oigo vacas mugiendo? Ovejas un vínculo. Y luego dice en el versículo 23, y está subrayado allí en tus notas: porque la rebeldía es como el pecado de brujería. Y de nuevo el Señor dice: cumple tu palabra, cumple tus votos, o es del maligno. Y la terquedad es como iniquidad e idolatría. Y nota las consecuencias. Otra vez han obtenido una victoria sobre los amalecitas, pero no hizo completamente lo que Dios le dijo que hiciera. Él dice: porque has rechazado la palabra del Señor, Él también te ha rechazado como rey. Un voto delante de Dios nuevamente era algo serio. Los fariseos lo sabían. Ellos entendían esto, enseñaban esto, pero al mismo tiempo, como ya hemos comenzado a mencionar, en un título más corto para este mensaje sería vacíos legales. En vez de eso es mantener tu palabra, poner la otra mejilla y amar a tu prójimo. Pero estos tipos eran maestros otra vez en crear lagunas legales que les permitían salir de un voto mientras mantenían a otros atados a él. 2 son así de buenos. Es por eso que de nuevo el Señor dijo en el sermón de la montaña, Mateo 5:20:
Os digo que a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Aquí está hablando de la salvación. Ellos creen que se salvaron por hacer buenas obras y sus acciones. Eso no puede salvarte. Sabemos que somos salvados por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, posicionalmente, de nuevo, somos salvos por la fe en el Señor. No por nuestras acciones, sino también por sus acciones. Porque una vez que venimos al Señor en fe, somos salvos por la fe en el Señor. Llamados a caminar por fe. En lugar de caminar rectamente y ser honestos con Dios, estos tipos eran un montón de comadrejas y gusanos. Torcieron todo a su favor. Y el Señor dice, se presentan a sí mismos como siendo justos, pero son injustos en su práctica y en su fe, en sus actos. Entonces otra vez Alá les daría una escapatoria mientras sujeta a los demás a la ley. Observen Mateo 23, 16. Y Dios mediante, volveremos a esto más adelante. En este capítulo el Señor está llamando la atención a los fariseos durante más de 40 versículos. Pero dice en el versículo 16, y verás de nuevo una luz sobre todo esto aquí. Está hablando a los fariseos, los escribas. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, quien jura por el templo no es nada, pero quien jura por el oro del templo, él está obligado a cumplirlo. Entonces añaden una provisión donde juramos por el templo porque somos hombres del templo. Y por cierto, puedes salir de eso, pero tienes que jurar por el oro del templo y estás obligado a cumplirlo. ¿Ves la suciedad en eso? Versículo 17, él dice, necios y ciegos, porque ¿qué es mayor, el oro del templo que santifica el oro o el templo que santifica el oro? Y quien jura por el altar, nada es. Así dicen, juramos por el altar. Tenemos margen para evadir nuevamente nuestro compromiso, pero luego dirían, tienes que jurar por la ofrenda en el altar. Quien jura por la ofrenda que está en él, está obligado a cumplirlo. Jesús dice, necios y ciegos, ¿qué es más importante, el regalo o el altar? El santo desafía el regalo. Por lo tanto, el que jura por el altar, jura por él y por todas las cosas que hay en él. El que jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por quien se sienta en él. En otras palabras, Dios dice, puedes engañarte y puedes engañar a otros hombres, pero no me estás engañando a mí. No hay escapatoria en estos juramentos. De nuevo, en este texto, el Señor dice algo similar. No jure ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es su estrado, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu propia cabeza. Y de nuevo, Él está haciendo la conexión con ellos. Mira que estás jurando por este trono. Dios sostiene todo esto y Dios está en ese trono. No puedes separar a Dios de su trono. De hecho, Él está ahí ahora mismo, estará ahí para siempre. Él ve todo, juzga todo y Cristo Jesús estará delante de Él un día. Lo adoraremos un día, adorémoslo hoy y sepamos que está con nosotros hoy y honrémoslo hoy y dejemos de crear lagunas para nosotros, para ser un pueblo de integridad. Amén. Dice que a continuación la tierra es su estrado. De nuevo estaban tratando de hacerse un agujero legal para ellos mismos. Dice que el Señor hizo todo esto. Él sostiene todo esto. Él posee todo esto. Él gobierna sobre todo esto. Él prevalecerá sobre la rebelión en todo esto. Y de hecho dejó el cielo, dejó el infierno, dejó su trono para venir aquí a la tierra y hacer un camino para salvarnos de todo esto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Has puesto tu fe en Él esta mañana? ¿Puedes decir amén a eso? Y luego Él dice, jurás por Jerusalén. Otra vez están encontrando la manera de escabullirse. Es casi como jurar por el cielo, así tengo un poco más de margen. Jurar por la tierra, tengo un poco más de margen. Jurar por Jerusalén, ahora es solo una ciudad. Tengo cada vez más margen y luego juro por mi propia cabeza. Eso me da aún más margen. Y Él dice, escucha, juras por la ciudad del rey. Está hablando de Jerusalén. Está hablando del rey Jesús. Jesús dice de nuevo, sí, yo soy ese rey donde moriría, donde resucitaría, donde ascendería al cielo, de donde pronto regresará. Solo para que sepas, Jesús aún está regresando. Y Él volverá pronto, pondrá un pie en Jerusalén y en el monte de los olivos y se partirá. Él gobernará desde allí por 1000 años y luego habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. Te leeré un poco, aquí tienes un adelanto de cómo será ese nuevo cielo, esa nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo, preparada como una novia adornada para su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo
y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Noten aquí, esto es tan increíble. Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Alguien tiene algún dolor hoy en su cuerpo, en su vida o algo así? No más dolor. Las cosas anteriores han pasado. Y otra vez dirían, juro por mi propia cabeza. Y el Señor dijo, ¿no entiendes? Ni siquiera cada respiro te lo da Dios. Cada latido del corazón lo da Dios. Cada comida es proporcionada por Dios. Cada cheque es traído y las provisiones vienen de Dios. Nuevamente es donde el Señor dice que conoce el número de cabellos en tu cabeza. Y nuevamente piensas que puedes manipular la palabra de Dios. La verdad es que ni siquiera puedes. Cambia el color de tu cabello. Estás como, oh sí puedo, pero tú no puedes. Puedes, pero no puedes. Todavía comienzan a aparecer las raíces. Tengo una hija que hace esto para ganarse la vida, hace todo sobre eso. Se les ve la raíz del cabello. ¿No puedes cambiar el color de raíz? Eso es especialmente para las chicas esta mañana y supongo que también para los hombres mayores y demás. Así que Hechos 17:25, Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. Él ha hecho de una sangre toda nación de hombres para habitar en la faz de la tierra. Así que el Señor dice en el versículo 37 que tú sí seas sí y tú no, no, porque cualquier cosa más que esto es del maligno. Entonces, en lugar de hacer un juramento que quizás no puedas cumplir, especialmente en lugar de crear una laguna tratando de manipular a Dios, que tú sí seas sí y tú no, no, sé una persona de palabra. Ahora siempre es sabio agregar un si Dios quiere, ¿verdad? Pero no lo hagas para crear una excusa para ti, porque muchas veces cuando Dios quiere, tú no quieres, y entonces usas el si Dios quiere para salirte de lo que Dios quiere hacer, pero tú simplemente no estás dispuesto a hacerlo, o nosotros no estamos dispuestos a hacerlo. Necesitamos ser un pueblo que mantiene su palabra, y cuando no lo hacemos, Él dice que esto es satánico, esto es demoníaco. Muchas veces, de nuevo, daremos nuestra palabra. No debería decir muchas veces, pero hay ocasiones en las que no cumplimos. ¿Por qué? Porque requiere un esfuerzo extra. Nos causa sufrir. Nos hemos comprometido demasiado, pero Dios te bendecirá cuando cumplas tu palabra. Salmos 15:1, Señor, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará en tu monte santo? Y menciona una lista de cosas que incluye al final del versículo 4, el que jura aunque salga perjudicado y no cambia. Y luego dice, el que hace estas cosas nunca será movido. Entonces diste tu palabra para hacer algo. Ahora para cumplir tu palabra piensas, oh, esto va a ser doloroso. Olvidé hacerlo. Son las 11 de la noche, tengo ganas de irme a la cama. Ellos realmente lo necesitan para mañana, pero yo realmente necesito irme a la cama. Pero les dije que lo haría, necesito ir a hacerlo sabiendo que Dios absolutamente me fortalecerá. Que mientras hago esto será como caminar con Jesús en su monte santo. Escucha, también necesitamos mantener nuestra palabra, ya sea que recibamos nuestras flores o chicos de datos para hombres o no. Muchas veces las personas se comprometen con cosas y luego sienten que no reciben el reconocimiento que merecen, así que se retiran. Observa Colosenses 3:23, y todo lo que hagas, hazlo de corazón. Observa como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa de la herencia, porque sirves al Señor Cristo. Escucha, cumplir nuestra palabra es de alta importancia, y si llegas a una situación donde diste tu palabra y ahora no puedes cumplirla, es importante que humillemos nuestro corazón, es importante que seamos considerados, es importante que comuniquemos eso lo antes posible de una manera humilde y con una disculpa. Santiago 4:12, humíllense delante del Señor y Él los levantará. Escucha, no es divertido cuando alguien se compromete a hacer algo y no lo hace. No lo hagas, pero luego finalmente te dicen en el último minuto, no lo voy a hacer, cuando sabían por 3 días que no lo iban a hacer. Eso podría beneficiarte, pero eso es un perjuicio para ellos y es un mal testimonio para el mundo que nos rodea. Así que nuevamente, para enfatizar esto de nuevo, dice que hacer un voto que no cumples, crear una escapatoria para salir de un voto o no dejar que tú sí sea sí o tú no sea no, es del maligno, es satánico. Te preguntas, ¿cuál es el gran problema? ¿Cómo puede ser satánico? Porque mira, eso es mentir.
Es mentir si puedes mantener tu palabra y no lo haces. Es una mentira si digo que lo voy a hacer y sí, ya sabes, te lesionas físicamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decir que lo harás y no lo haces porque es inconveniente. Le has mentido a esa persona y lo sabemos. Sabemos por Juan 8:44 que Satanás es el padre de las mentiras. También sabemos que está bajo juicio. Santiago en Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento, que su sí sea sí y su no sea no, para que no caigan en juicio. Mira, hay algunas personas corriendo por ahí y no se enteran de nada. No son personas de palabra. Ellos continuamente, otra vez, falsean los libros sobre lo que dijeron que iban a hacer y luego se preguntan por qué. Nunca obtienen ascensos. Se preguntan por qué a la gente no le gusta trabajar con ellos. Se preguntan por qué la gente los ve más como un personaje que como algo serio. Es un juicio autoimpuesto porque la gente nota esas cosas. Te lo voy a decir claramente esta noche o esta mañana. Es de noche en alguna parte del mundo. Estamos llamados a perdonar, estamos llamados a dar a las personas segundas y terceras oportunidades y así sucesivamente. Pero he aprendido a lo largo de los años que debo tomar nota de los irresponsables en el ministerio por el bien del ministerio. El ministerio es demasiado importante para confiarlo a hombres y mujeres que no son dignos de confianza. Sé que todos estamos en proceso de mejora y sé que Dios puede cambiarnos cuando decimos necesito cambiar esto y realmente lo ponemos a sus pies. Pero no sé tú, cuando alguien falla continuamente en cosas, ya sea en la iglesia o en mi propia vida, mira, no quiero guardarles rencor, pero al mismo tiempo voy a tomar nota de eso porque confiar algo a alguien que no lo va a hacer, como dice Proverbios, es como tener un pie roto o tener humo en los ojos o un diente malo, debería decir, o un pie roto. Esas no son cosas divertidas. También debes saber que hay un juicio que recae sobre el creyente y Él está hablando con los discípulos aquí y que escuchen esto. Lo diré de manera muy clara. El Espíritu Santo no empodera a los irresponsables. Ahora bien, de vez en cuando no vamos a cumplir nuestra palabra. Estamos hablando más de un patrón aquí y ojalá si no lo has hecho, lo corrijas, comunícalo. Todos somos pecadores salvados por la gracia. Vamos a fallar, necesitamos mostrarnos gracia y misericordia unos a otros. Pero cuando el patrón está allí y luego te preguntas por qué hay una falta de alegría en mi vida, ¿por qué hay una falta de empoderamiento? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué hay falta de autocontrol y demás? El Espíritu Santo no da poder para eso. Es del maligno, es demoníaco versus nuevamente el empoderamiento viene del Espíritu Santo. Cuando dices, demonios, di mi palabra, es tarde en la noche, estoy cansado, pero ¿sabes qué? Voy a confiar en Dios y hacer esto y ver cómo Dios me fortalece. Voy a bendecir a mi hermano o hermana, a quien sea que le prometí, y va a ser. Y de nuevo Dios sabe y Dios bendecirá y escucha, Él sabe y bendecirá. Podemos decir amén a eso esta mañana porque se puso muy silencioso aquí por un momento. Versículo 38 es nuestra próxima sección aquí. Él dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan a una persona malvada. Esta era la ley civil. Dios tenía leyes civiles para Israel, castigos por crímenes. Deuteronomio 19:20. Y los que queden oirán y temerán. Estas leyes serán para infundir miedo en la gente y que no rompieran la ley. Y después no cometerán tal maldad entre ustedes. Tu ojo no debe tener piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. El Señor no está socavando eso. El Señor no está socavando la ley civil. Él no es el anárquico. Ahora un anticristo está por venir. ¿Quién es el anárquico? Escuchen esto. Si las leyes no tienen consecuencias, son ineficaces. Ejemplo, California. Eso es todo lo que tengo que decir. Ese es el mayor ejemplo en la ilustración. Dime una palabra, California. La ley era para infundirles temor que si le quito la vida a alguien, me quitarán la vida a mí. Es entonces cuando sube la santidad de la vida humana y hay muchos menos asesinatos. Sé que si tengo una pelea con mi vecino y no le pongo las manos encima y en vez de eso tal vez lo sujeto porque está fuera de control, si empiezo a golpearlo en la cara y su ojo resulta dañado, eso podría requerir mi ojo. Probablemente vas a tener que mostrar un poco más de autocontrol. Si andas con una pistola de aire comprimido o una de balines y apuntas a la cara de la gente, si pierden un diente, tú vas a perder un diente. Cualquier daño que les hagas se te va a hacer a ti y de hecho se hace cumplir. Hay mucha más civilidad en una sociedad
El Señor no está menospreciando eso ni un poquito. Está socavando al individuo que quiere actuar como la autoridad gobernante cuando no lo es. Está hablando de nosotros de nuevo, queriendo venganza y furia en cada momento. Estamos llamados a renunciar a nuestros derechos. No estamos llamados a ser personas tacañas. Hay equilibrios en esto y lo tocaremos. Estamos llamados a ser generosos. Estamos llamados a ayudar a aquellos en necesidad que realmente podemos ayudar. No estamos llamados a habilitar. Hay un lugar para la autodefensa. Otra vez, no estamos hablando de permitiendo a alguien caminar y crecer en el pecado, pero esto, un mensaje importante para nosotros, porque hay muchas personas que se salvan y piensan que con eso parte del propósito de Dios en su vida es que ganen en cada turno, que tengan justicia según el marcador de los hombres en cada turno, para que ellos salgan adelante. Y cada pequeña cosa que les ocurra, cuando en realidad la vida es injusta, y muchas veces Dios usa esa persecución para moldearnos y darnos una oportunidad de dar nuestras vidas para representar a Jesucristo, quien hizo que dio su vida por nosotros. Te diré esto también, personas que siempre tienen que rectificar todas las ofensas en su contra, nunca están felices y no es divertido estar cerca de ellos. Hay apodos para esas personas que no mencionaré. Vimos mucho de eso durante el COVID-19. Mira, era un momento para defender la verdad, absolutamente, pero no era un momento para que saliera a exigir justicia a cada rato y arruinar mi testimonio cuando había un montón de no creyentes pensando que es el fin del mundo, y yo ando explotando al encargado de la tienda porque dijo: hermano, es solo la política, tienes que usar una mascarilla aquí, entonces o la usas ahí o te vas a otro lado. Es como él está apoyando el uso de mascarillas. No, es totalmente ridículo, pero si esa es su tienda y él la posee, ¿por qué estoy aquí armando un escándalo al respecto? Él puede hacer las reglas para su tienda, ¿lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Como que tengo derechos no en esa tienda, esos son sus derechos, igual que tú haces las reglas en tu casa, ¿verdad? Tenemos que entender esto porque, de nuevo, hay muchos cristianos hoy, y me atrevería a pensar que soy el pastor más conservador del condado cuando se trata de leyes y moralidad y esas cosas, pero eso no puede traducirse en soy americano, hago lo que quiero en cada ocasión. Wow, no puede ser así. Cuando Jesús dice: si alguien te abofetea, no tomes la Constitución, toma la cruz del Calvario y ofrece la otra mejilla. Nota el verso 39, pero yo te digo, no resistas al malvado. Y chicos, hay mucho mal en el mundo hoy en día. Te vas a encontrar con esto muchas veces, todos lo sabemos, ¿verdad? No te resistas, pero al que te dé una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra vez. Hay personas malvadas que están bajo la influencia del maligno y quieren meterte en peleas constantes y alejarte de los asuntos de Dios, arruinando tu oportunidad de ser un testigo. Observa aquí, dice: si te abofetean en la mejilla, pon la otra mejilla. Mira, esto es un llamado no solo para glorificar a Dios, sino para desescalar la situación, porque necesitas saber que mucha gente hoy en día va armada y necesitas moverte con sabiduría. Es como, ¿qué significa eso? Puedes buscarlo en Google. También debes saber esto: nadie va a morir por una bofetada. Y hasta puse en mis notas personales qué clase de hombre abofetea a otro hombre. Cuando era más joven, si me abofeteabas, probablemente te devolvería el golpe en la cara. Esperaría que, siendo mayor, si un hombre me abofetea, me echaría hacia atrás, reiría y diría: ¿qué clase de hombre eres que me abofeteas? En última instancia, lo que el Señor está diciendo, nuestra reacción ante una bofetada no debería ser desatar de inmediato toda nuestra ira sobre quien nos abofeteó. Y a menudo somos rápidos para hacer eso. A Jesús lo abofetearon, a Jesús lo golpearon, vendaban los ojos del Señor y le pegaban en la cara y decían: profetiza quién lo hizo, y el Señor sabía quién lo hizo. Recordaba el día en que fueron concebidos en el vientre de su madre. Él dio su vida por nosotros cuando merecíamos la muerte. Santiago 1:19. Así que, mi amado hermano, que cada uno sea pronto para oír, lento para hablar, lento para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Y puedes darle la vuelta, pero se está produciendo la justicia de Dios. Ahora hay equilibrios en estas cosas.
No dice al que te apuñale en el pecho, déjalo que te apuñale también en el estómago. No dice eso. Nadie muere de una bofetada, pero puedes morir por una espada, un cuchillo, una pistola. Y hay una provisión para la autodefensa en las Escrituras. Lucas 22:36, el Señor dijo, el que no tiene espada, venda su manto y compre una. Además debes saber esto, si me abofeteas, tengo la necesidad de poner la otra mejilla, pero si abofeteas a mi esposa o a mi hijo, tengo la obligación de defenderlos. Primera de Timoteo 5:8, pero si alguien no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y tristemente hoy en día hay una red de pastores que promueven tal comportamiento. Uno de ellos, llamado John Piper, dice, si mi esposa fuera agredida, yo me sentaría en la esquina como un afeminado y no haría nada al respecto. Eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios sería que te levantaras y la defendieras, incluso si te costara la vida, así como Cristo entregó su vida. Hay que tener equilibrio en estas cosas. Y ese tipo de cosas simplemente me irrita hasta el extremo, porque los hombres ya están bastante emasculados, no lo necesitan desde el maldito púlpito. Eso me encendió por completo. Versículo 40, si alguien quiere demandarte y quitarte la túnica, déjale también la capa. Escucha, tu túnica es tu chaqueta. Si alguien está tan empeñado en conseguir tu chaqueta que te va a demandar, el Señor dice, déjalos tener tu chaqueta. Una chaqueta es un asunto menor, ¿verdad? Tira tu camisa también. Está diciendo, no pierdas tu vida en la corte por tonterías. El Señor ya nos enseñó, resuelve las cosas rápido para que no termines frente al juez y pierdas. Dale la chaqueta, dale la camisa. Sé un testimonio para ellos y Dios te bendecirá. No está diciendo que tienes que regalar tu casa a alguien que la ocupe cuando estás de vacaciones. Eso se llama robar y no estamos obligados a facilitar eso. Pero ¿quieres mi chaqueta apestosa? Aquí tienes. También puedes llevarte una camisa para que haga juego. Te gustarán. Versículo 41, quien te obligue a ir una milla, ve con él 2. Había una ley en Roma que permitía a un soldado romano hacer que un judío cargue su mochila, su, ¿sabes qué? Equipo por una milla. Era una ley, se aplicaba. Cuando Jesús dijo esto, conocían esa ley. Y Jesús, para su sorpresa, dice, escuchen, no solo vayan una milla con ellos, vayan 2. Y tú te quedas como, espera un minuto, como cristiano me dijeron que nunca sufriría en la vida. Bueno, está mintiendo. 1 Pedro 4:16, si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, que glorifique a Dios en esto. Y el Señor dice, no solo vayas una milla, ve 2, y adivina qué, en lugar de una milla tendrás 2 millas para predicar a Cristo crucificado y resucitado. 42, tal que te pide, del que quiere pedirte prestado, no te apartes. De nuevo, estamos hablando de necesidades reales aquí. No estamos hablando de permitir nuevamente el pecado. En Tesalonicenses dice, si no trabajas, no comes. No está hablando de eso, está hablando de necesidades genuinas. Está hablando de cuando tienes una capacidad genuina de ayudar a una necesidad genuina. No endurecerles el corazón. Y es fácil llegar a ese punto, especialmente en una cultura de victimismo, donde todos sienten que otra vez se les debe algo. En medio de eso hay necesidades genuinas y si comenzamos a buscarlas podríamos cumplirlas y usarlas como plataforma, no para darnos una palmadita en la espalda y decir mira qué dinámicos somos, sino para compartir a Cristo crucificado y resucitado de entre los muertos con ellos. Tenemos muchos ministerios en la iglesia que cubren necesidades prácticas. Y de nuevo, el objetivo final no es solo llenar el estómago de alguien o darle un abrigo, es compartir a Jesús con ellos. Es para ver sus almas salvadas, es para verlos llegar al Señor. Nota 1 Timoteo 6:17, manda a los ricos de este siglo que no sean altivos. Y sé que es fácil pensar, bueno, ellos son más ricos que yo, así que eso se trata de ellos, no de mí. Amigos, somos un pueblo rico. Créelo o no, somos ricos. Y dirás, como soy rico, tienes un par de zapatos, eres bastante rico. Tienes un par de zapatos más, eres increíblemente rico en muchos lugares del mundo. No seamos altivos ni confiemos en riquezas inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No hay nada de malo en disfrutar lo que Dios nos da, pero dice que hagan el bien para que sean ricos en buenas obras, dispuestos a dar
listos para compartir, acumulando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que puedan echar mano de la vida eterna. Mira lo que dice Santiago: si ves a un hermano necesitado y le dices cálido y lleno, no es de ningún provecho. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Hechos 20:35. Y luego escucha esto. Proverbios 11:24, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene más de lo que es justo, pero lleva a la pobreza. No te conviertas en uno de esos cristianos tan tacaños que no quieren ayudar a nadie, porque has decidido de nuevo que Jesús viene pronto y nos dirigimos hacia, ya sabes qué, un estado militar o lo que sea. Tengo que acaparar todo aquí en mi pequeño rincón y cuidar de los míos. Dios te está dando eso para compartir con los demás. No estoy diciendo que no haya lugar para tener provisiones para tu familia. Eso equilibra esto. Pero si tienes la mentalidad de yo solo me preocupo por mí y los míos, y nunca ayudo a nadie, nunca diezmo, nunca sirvo, entierro mis dones profundamente, eso no es el corazón de Jesucristo. Es el corazón de un tonto, y no solo será para tu perdición y gloria, sino también aquí en la tierra. Mira, arrojas tu pan en 7 aguas, entonces ¿qué pasa? Vuelve a ti. Pero si quieres mantenerlo todo en el puerto, se va a pudrir ahí. Versículo 43, si escuchaste que se dijo de nuevo, es nuestra última sección aquí: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz el bien a los que te odian, ora por aquellos que abusivamente te utilizan y te persiguen, para que seas hijos de tu Padre que está en el cielo. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si saludas solo a tus hermanos, ¿qué haces? ¿Qué haces más que otros? ¿No hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Por lo tanto, seréis perfectos, así como vuestro Padre en el cielo es perfecto. De nuevo, has oído antes: ama a tu prójimo, odia a tu enemigo, como si nunca hubiera leído ese versículo. Bueno, Levítico 19:18 dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y esta idea de odiar nuevamente a tu enemigo se remonta a lo que hablamos antes con los amalecitas. Había ciertos pueblos y naciones que estaban bajo juicio. Dios había llamado a Israel a despreciar otra vez todo acerca de ellos, y Dios los había llamado a borrarlos de la faz de la tierra. Ellos dicen, pues tengo un problema con Dios. ¿Sabes qué? Necesitas revisar eso, porque Dios juzga el pecado, y todos tuvieron un testigo para salir de ello, y se aferraron a su pecado, y estaban orgullosos de ello. Así que no te atrevas a empezar a juzgar a Dios por estas cosas. Dios había dicho, odia a estas personas, exterminalas, vas a ser mi instrumento de juicio. Era una ley nacional, debían ser amables con el extranjero. Algunas personas en esas naciones realmente se arrepintieron y salieron. Esta era una ley nacional. Nuevamente estaban tratando de cortar a Israel para cortar al Mesías venidero. Hay una imagen más grande que solo Israel y los amalecitas. La buena noticia es que Jesús ha venido. Fue a la cruz para morir por los pecados, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y ahora salvar a todas las personas es igual de difícil.